Siempre se habla del consumidor, de la defensa, y dice, ¿quién asume la defensa del consumidor ante distintos problemas? La falla de un electrodoméstico, un pagaré, bueno, hay un fallo que va a marcar una pauta importante de aquí en adelante. Por eso vamos a charlar con el doctor Gonzalo Pieve, porque es quien ha actuado en este caso y debe tener un poco de satisfacción de ser un primer fallo de esta característica. Bienvenido al programa, Bienvenido, Gonzalo. doctor. Muchas gracias. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo fue la cosa? La cosa empezó en el 2014. Viene un cliente a verme con una cédula que le informaba al inicio de un juicio, una demanda ejecutiva, persiguiendo el cobro de un pagaré. Entonces yo me puse a leer la demanda, a ver el pagaré, a ver en qué circunstancias se produce el origen de este pagaré. Y bueno, uno echando un poco de ojo de la Ley de Defensa del Consumidor y profundizando un poco, me di cuenta de que se podía hacer una defensa firme y convincente, porque generalmente cuando hay una demanda ejecutiva de ejecución de un pagaré, la defensa es muy acotada. Claro. O sea, Claro. El pagaré es un título completo, no se permite la discusión de la causa. Ejecútese. Se ejecuta y se hace efectivo. Entonces uno no tiene posibilidad. Entonces el común era, ¿de cuánto es la deuda? Vemos, está pago o no está pago, vemos si podemos llegar a un arreglo, porque la condena era casi segura, iba a haber embargado el sueldo o algún bien. Entonces, en este caso me tomé el atrevimiento, dado que mi cliente era un jubilado, la jubilación no llevaba a cubrir el mínimo embargable, entonces no corría tanto peligro, no había tanta prisa. Claro. En poder ponerme firme en la defensa y en los argumentos para tratar de dar vuelta el juicio. En ese caso también el 30% lo que se puede embargar. 20%. El 20%, Sí, como sí. el resto de Sí, los pero casos. siempre está el mínimo. Claro, siempre hay un mínimo. Claro. Entonces, viendo la Ley de Defensa del Consumidor, vi que había un artículo muy importante. Más allá de esto, y en primer término, la Ley de Defensa del Consumidor tiene jerarquía constitucional. Claro. Entonces tiene una jerarquía supralegal. Claro. Entonces entramos en la Ley de Letra de Cambio y la Ley de Defensa del Consumidor. Asimismo, la Ley de Defensa del Consumidor, en un artículo dice que es de orden público. ¿Qué es de orden público? Que el texto, que lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor no puede ser modificado por las partes. Claro. Entonces, ante estas dos normativas, empezamos a ver cuál tiene preeminencia o cuál no. O sea, se puede ejecutar un pagaré transgrediendo una norma que tiene jerarquía constitucional y que es de orden público. Entonces empezamos a plantear la defensa en ese sentido. Planteé la inhabilidad del título porque consideré que no respetaba o no cumplía con la norma de defensa del consumidor, Claro. con la normativa de defensa del consumidor. ¿Qué establece? El pagaré generalmente establece quién es el beneficiario, el monto y la fecha de pago. La Ley de Defensa del Consumidor establece, y fundado en el derecho, en el deber de información que se le debe dar al consumidor y el derecho de información que tiene, se debe especificar siempre en una compra a crédito cuál es el bien que se compra, cuál es el precio contado, cuál es la tasa efectiva anual, cuál es el costo financiero total, en cuántas cuotas se va a hacer, cuál va a ser el monto de las cuotas, y etcétera. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que estar informado del monto que debe, que va a deber, y en razón de ello tiene que cumplir con se tiene que consignar. Claro. Y que tiene que venir imputado a ese bien que él compró o a ese compromiso que él adoptó. Por supuesto. Entonces ahí nos encontramos con un pagaré que no decía nada, entonces yo no podía saber cuánto debía el consumidor, cuál de esta deuda era real. Claro. O si la deuda existía. Después lo primero que traté de hacer es acreditar que estábamos ante una relación de consumo. Claro. ¿Cómo lo hago? Pido un oficio a la AFIP que me informe qué actividades económicas realizaba el actor. Me informa venta de electrodomésticos. Por otro lado, acredito con documentación que tenía mi cliente que él había sido cliente, había facturas, recibos antiguos. Claro. Y también, en el pagaré mismo aparece el nombre de la firma de la empresa. Entonces, yo acredito que esto es una relación de consumo, por lo tanto, tiene que cumplir con la Ley de Defensa del Consumidor. Y después fueron pasando los jueces, porque cambió el juzgado 3 veces, vino un juez suplente, después un subrogante, después concursó y ahora hay un juez nuevo, que la verdad que se nota que está sumamente capacitado, instruido,
preparado, que en un fallo extenso consideró que le asistía el derecho del consumidor. Que hay una ley que tiene jerarquía constitucional. Y está por sobre todo. Está por sobre todo. No quiere decir, esto no quiere decir que no se pueda ejecutar el pagaré. Claro, claro. Pero siempre y cuando se acredite el origen de esa deuda que refleja el pagaré con la factura o con toda la documentación que respalde el monto al que arriba, siempre y cuando cumpla con lo que establece el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. La ley no establece cómo. Siempre y cuando la empresa pueda consignar una recepción fehaciente de esa información por parte del consumidor, va a ser legítima la ejecución del pagaré. No se trata de evitar que no se ejecuten los pagarés, porque si no se afectaría desde sí la dinámica del comercio. Sí, tiene que tener la fundamentación de lo que se reclama. Por supuesto. Aparte del exceso por ahí de proteccionismo, también termina perjudicando al propio consumidor. Sí, porque si la empresa, esto abarca al rango de consumidores que no tiene ni tarjeta de crédito ni puede comprar en efectivo. Claro. Entonces compra con... Financia de la manera que de esta cuenta corriente. Claro. Y en principio el consumidor, ¿cómo llega a un estudio jurídico, en busca, ¿no?, de asesoramiento? ¿Debido a alguna intimación? A una cédula judicial. Y eso es lo más difícil. Porque en el 80% de los casos el consumidor no se defiende. Se asusta. Se asusta y se entera cuando tiene el embargo ya trabado en el sueldo. O lo deja pasar. Y ya está. Si está el embargo trabado, que voy a ir a ver a un abogado, que no más gasto o no sabe ni cuánto debe. Eso es lo peor. En la mayoría de los casos no sabe ni cuánto debe. Y se resigna de alguna forma y tiene el embargo trabado. O sea que la sugerencia ante un caso de esto, ante la duda, consultar a un abogado. Consultar siempre. Puede que le asista el derecho, puede que no, hay que pagar. Pasa es que generalmente son trabajadores que le embargan el sueldo. Entonces, aparte también ocasiona un perjuicio en la empresa, porque la empresa tiene que estar liquidando, reteniendo, depositando en cuenta judicial. Entonces, también como el trabajador, el consumidor sabe que debe, sabe que le quedó un saldo. Claro. No sabe cuánto. Y probablemente nunca se entienda cuánto, porque generalmente se capitalizan los intereses de esa época. Y viene todo junto. Y van gastos, y van comisiones, y van cuestiones que nunca. Totalmente. Que el consumidor no está informado. Así que, como sabe que tiene esa deuda, que quedó, y ya está el embargo trabado, se queda. Lo importante es que se pueda defender y que si quedó debiendo, que pague lo que corresponda. Y aparte. Lo que hace al futuro, esto no está firme, porque por supuesto no está hay derecho a apelación de la empresa. ¿En qué estado se encuentra ahora el trámite? Ahora está en la Cámara de Apelaciones del Circuito de Rosario. No hay precedente. Como no había precedentes acá, tampoco en Rosario lo hay. Claro. En otras partes del país hay precedentes. ¿Se puede tomar como jurisprudencia sentada esos casos? Cámara, sí, fallos de cámara, sí. De hecho, el juez ha hecho referencia a esos fallos. Sí, de otras provincias. Claro. Doctor, la ley del consumidor, en generalidades, ¿se cumple, no se cumple? No, muy poco. Lo bueno de esto es que, en una de las reformas que hizo en la Ley de Defensa del Consumidor en el 2008, se agrega un artículo nuevo que habla de daños punitivos, una multa civil. El consumidor puede, cuando el proveedor o la empresa ha violado la Ley de Defensa del Consumidor, pedir que se le aplique una multa civil por el solo hecho de violar la Ley de Defensa del Consumidor. Eso lo va a fijar el juez de acuerdo a la gravedad de la infracción, pero va hasta una multa hasta 5 millones de pesos, puede ser. Depende de la gravedad y a criterio judicial. Más allá de los daños y perjuicios que pueda reclamar el consumidor. El tema es que si el consumidor se queda resignado y no actúa, y bueno, va a haber mucho no solo va a haber afectado el derecho a raíz del crédito que es indescifrable cuánto va a terminar de pagar, sino que también va a haber posibilidad de resarcir algún perjuicio que haya sufrido a raíz de ello. Ahora, el incumplimiento es por el temor de aquel que es intimado a un pago, por desconocimiento del consumidor, o porque a veces las empresas buscan todos los vericuetos para no cumplirla. Y, la ejecución de un pagaré es más rápida. Claro.
Caso, firmar firma, es un se documento que hay que ejecuta. ejecutar. El 80% de los consumidores no comparecen. Claro. Pero por eso lo que tiene de bueno el juzgado, que a raíz de esto el juez ahora en el primer decreto le advierte a las empresas que si se trata de una relación de consumo debe cumplir con los requisitos de la Ley de Defensa del Consumidor. Sí, sí, sí. Bien. Doctor, bueno, ya estamos fuera de tiempo, pero bueno, lo comprometo para el 2018 que venga a hablar de diferentes temas, ya sea la ley del defensa consumidor. propia. Sí, aparte yo creo que no hay persona que no haya sido víctima, Sí, no haya padecido. Por una violación del desconocimiento, por derecho. temores. Seguro. Gracias Así por la es. visita. No, por Muchas favor, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más Deliberando.